¿Quieres acompañarme? En el libro de los Salmos, el Salmo de número 103, voy a leer dos versículos de la palabra en dos sitios distintos. El primero es el Salmo de número 103, versículo 14. Dice lo siguiente: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y en Eclesiastés 13:11 la palabra del Señor dice lo siguiente: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Padre, queremos entregar, Señor, este tiempo, Señor, de la palabra en tus manos. Dulce Espíritu Santo, tú conoces la condición y la situación de cada corazón, de cada vida, de cada alma. Y tú sabes, Señor, qué es lo que nosotros necesitamos recibir como ministración de tu palabra. Háblanos, Señor, y glorifícate en el poderoso nombre de Jesús, según tu voluntad. Amén. Bueno, yo he leído dos versículos de la palabra del Señor. El uno dice que Dios sabe que tú y yo somos polvo. Del polvo hemos venido y al polvo volveremos, dice Génesis 3:19. Entonces, la vida del ser humano tiene comienzo y fin. Pero la Biblia también dice en Eclesiastés 13:11 que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Tenemos que entender dos cosas. La primera, Dios cuando creó el ser humano, cogió del polvo de la tierra, del barro, de ahí lo moldeó, sopló en él espíritu de vida. Pero Dios cuando creó el ser humano, creó un ser para estar con él, y si Dios es eterno, creó un ser eterno. Pero tú y yo sabemos que vino el pecado, y con el pecado la muerte y la destrucción. Puede parecer un poquito contradictorio, ¿no? De que la Biblia diga que nosotros venimos del polvo y al polvo volveremos, y al mismo tiempo dice que nosotros, Dios sembró en nuestro corazón la eternidad. Entonces, el ser humano, mientras no comprende la situación, o mejor, la perspectiva de la eternidad, nunca es completo ni pleno. Porque si nosotros vivimos solamente para esta vida, tú no eres completo. Porque Dios nos ha creado para la eternidad. Y somos seres eternos, o para la salvación eterna, o para la condenación eterna. En realidad, lo que vuelve al polvo es el cuerpo que nosotros recibimos, porque una vez resucitados con Cristo o arrebatados con Cristo, recibiremos un nuevo cuerpo. Uno que no duele, uno que no se enferma, uno que no se queja, uno que cuando te despierta por la mañana, a lo mejor no va a decir que te duele, porque el cuerpo glorificado, ese nuevo cuerpo que nos va a dar el Señor para la gloria y la eternidad, es diferente de este cuerpo que nosotros tenemos. A lo mejor, no lo sé, seremos igual de guapos que somos ahora. Pero ya no con el cuerpo de barro que nosotros tenemos. Por eso Dios dice que somos polvo, somos barro. Pero a la vez Dios tiene una promesa en Cristo Jesús para tu vida y para mi vida, que es la promesa de la eternidad. La mayor promesa de la palabra de Dios, ¿cuál es? De bendición. Pues no, la mayor palabra que tiene, la mayor promesa que tiene Dios para nosotros en su palabra está en 1 de Juan 2:5, y es la salvación. Pero la palabra del Señor habla de ti y de mí muchas veces, y más que una, de que somos polvo y de que somos barro. Y tomando esto como una base,
Vamos ahora a Jeremías, capítulo 18, de versículo 1 a versículo 6. Jeremías 18, del 1 al 6. Es un texto que todos nosotros conocemos, pero vamos a él. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Voy a leer la última parte de una manera distinta. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano, oh Yalma, oh Daniel, oh mi nombre. Entonces, si somos barro en la mano de Jehová y Él es el alfarero, nosotros vamos a ver varias cositas en relación a eso. Pero primero vamos al contexto de Jeremías. ¿Por qué el contexto? Jeremías es llamado el profeta llorón, porque se queja varias veces. Pero si yo estuviera en la piel de Jeremías, si tú lees todo el libro de Jeremías y ves la vida de Jeremías, el ministerio de Jeremías, tú y yo no lloraríamos, tú y yo huiríamos. Pero es llamado el profeta llorón porque se queja muchas veces de las condiciones y situaciones que está viviendo. Pero a la vez, Dios le usa de una manera tan poderosa y tan grande, y hay una característica en el ministerio de Jeremías, y es que Dios le usa no en contra, sino para llamar la atención al rey en este momento. Y en la corte del rey, es decir, donde vivía el rey, había los profetas de la corte, que eran los que decían lo que el rey quería escuchar. Y Dios enviaba a Jeremías a este lugar a decir: eso no es así. Entonces, imagínate que tú eres el profeta de Jehová y que toda una nación está viviendo bajo la influencia de la profecía de esos profetas, de la actitud de este rey, y Dios te envía allí en el centro del gobierno de una nación a decir que las cosas no van a ir de esta manera. Imagínate por un momento de que Dios te habla que tú tienes que salir de aquí y ir y hablar con el rey de España y decir que la cosa no va a ir como un cohete. Y tú tienes que llegar allí y en contra de todo el liderazgo de una nación, decir lo que Dios dijo. Y tú y yo sabemos, y eso ya serviría para otra prédica, que a Jeremías lo han llevado a la cárcel, lo han llevado a una cueva, a un pozo, a un agujero, donde estaba de barro hasta la cintura y donde no podía hacer nada, simplemente por decir y profetizar la palabra del Señor. Y en uno de esos momentos que Jeremías está ahí y Dios le está hablando, resulta que Dios le dice: ve a la casa del alfarero. Y aquí yo aprendo algo de parte del Señor en ese contexto. Dios usa una situación cotidiana, natural, normal, para enseñar cosas espirituales al profeta y al pueblo de Israel. Jesús usó esa misma herramienta, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesús usó las cosas cotidianas, la semilla, la muerte de la semilla, varias circunstancias de la siembra, de la cosecha, hablando de cosas naturales para aprender de cosas espirituales. Y deberíamos, como hijos de Dios, muchas veces
detenernos en las situaciones del día a día y de la vida cuando hay tiempo, porque a lo mejor uno está trabajando, corriendo para arriba, para abajo y no tiene tiempo de pararse, pero en algunos momentos de nuestro día a día deberíamos de pararnos y mirar lo que nos rodea y dejar que Dios nos hable de cosas espirituales a través de las cosas naturales que nos rodean. Pero para eso hay que detenerse. Pero yo quiero decir una cosa en esta tarde. A veces nosotros no somos capaces de ver que Dios nos hable a través de lo que nos rodea porque no sabemos entrar en un estado de contemplación. ¿Eso qué es, pastor? Es el hecho de que te puedes sentar y mirar algo, ¿no? Por ejemplo, yo doy un ejemplo. A mí me encanta el mar. Y yo me siento en la playa y quedo mirando el mar y a mí me asombra la grandiosidad del mar, la belleza y todo eso. Y me habla de la grandeza de Dios, porque en nada de agua uno se ahoga y muere. Y Dios ha creado la tierra y decía el otro día, el ser humano ha creado todo tipo de máquina para ver el universo. Y ha visto otras galaxias y estrellas y otras cosas. Y no hay, y hasta hoy no se ha encontrado un planeta ni parecido con el nuestro. Ni parecido, ni semejante, ni que se acerque al planeta en que vivimos. Tal es la grandiosidad de la creación del Señor. Y puedes decir, pastor, yo tengo una vida tan ajetreada que no tengo tiempo para ver cosas por ahí. Sí que lo tenemos. Y sí que tenemos que dejar que Dios nos hable muchas veces en circunstancias como esta. A veces decimos, Dios no me habla. Dios está hablando todo el tiempo. El problema es que no oímos. Entonces ahora vemos que Jeremías va y se queda mirando al alfarero trabajando el barro. Y es muy interesante porque el alfarero está trabajando el barro en la rueda. Y entonces se pierde la vasija, el alfarero la coge y vuelve a hacer una nueva. Y Dios está hablando a través de esa situación que Dios puede coger a una nación, y para nuestro tiempo más bien a una persona, y puede hacer de ella una nueva persona según Él quiere. Yo me acuerdo, y seguramente tú te acordarás también, yo me acuerdo del antiguo Yalma, el que murió en el día que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, y me hizo una nueva criatura. Yo no me he olvidado del antiguo Yalma, ni de las cosas que hacía el antiguo, y seguro que tú tampoco, ¿verdad? Y no eran buenas. Porque uno puede decir, no, pastor, es que yo era buenecito. Sí, todos somos buenecitos. Pero Dios tiene el poder de transformarnos a ti y a mí en una nueva vasija según Él quiera. Pero en esta tarde podemos meditar y ver cositas relacionadas al barro, que tú y yo somos barro en la mano del alfarero, y decir lo siguiente: el barro no tiene voluntad propia. El barro jamás va a mirar al alfarero y va a decir, no me hagas así, me hagas de otra manera. No, el barro siempre es moldeable. Se puede trabajar con él y está sometido a la voluntad del alfarero. ¿Sabe cuándo tú y yo más sufrimos en nuestras vidas? Cuando nosotros no entendemos la voluntad del alfarero y queremos decir, como barro que somos, al alfarero qué es lo que él tiene que hacer. Pero el barro no tiene voz ni voto. En la sociedad en que vivimos, decir que alguien no tiene voz ni voto sería incluso un peligro, ¿verdad? Porque hay una
un afán de que yo necesito ser escuchado, mi opinión tiene importancia, y sí que la tiene, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos, la voluntad que debe permanecer es la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo no comprendemos la voluntad de Dios, sufrimos. Cuando nosotros no entendemos el propósito del Señor para nuestras vidas y por qué estamos pasando por determinadas circunstancias, entonces cuando nosotros sufrimos. Pero es que la fe va acompañada de la obediencia. Dice Jesús en Juan, el Evangelio de Juan 14, lo siguiente: el que me ama es que aquel que me obedece. El que obedece a mi palabra, el que obedece a mi predicación, dice Jesús, es el que me ama. Entonces, la obediencia del barro es la capacidad de ser moldeado. Porque es verdad, hermano, que cuando tú y yo nos rendimos, Dios, que es el alfarero, hace del barro lo que Él quiere. Si nos resistimos, el proceso va a tardar más. Pero tú y yo no ganamos a Dios, ¿verdad? Ni en paciencia, ni en perseverancia, ni en constancia, no ganamos a Dios. Entonces, lo mejor que podemos hacer, y yo hablaba con una persona esta semana y decía lo difícil que es aprender a depender de Dios al 100% y entregar todo en sus manos. Es fácil decirlo, es fácil hablar desde aquí, pero vivirlo no es sencillo. Es entregar toda la situación en la mano del Señor y entonces depender de Él. Entonces, la primera cosa que podemos aprender con el barro y el alfarero es la obediencia. La obediencia a Dios, la obediencia a la palabra y la obediencia a la voluntad del Señor. Pero es difícil obedecer a la voluntad de Dios cuando yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Pero quiero decirte que una de las oraciones que yo hago y que debemos de hacer todos los días es: Señor, yo quiero andar en el centro de tu voluntad y quiero conocer tu voluntad para mi vida. Porque cuando no estoy preocupado en conocer la voluntad de Dios, estoy viviendo mi propia voluntad. Si yo no estoy preocupado con la voluntad de Dios, seguramente estaré viviendo mi propia voluntad. Y yo te voy a decir una cosa, hermano. La Biblia dice que la voluntad de Dios en Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y yo sé que la mía no es ni buena, ni perfecta, ni agradable. Entonces, lo mejor que podemos hacer es buscar de todo nuestro corazón conocer a la voluntad de Dios, entenderla y obedecerle. Y no hay otra manera mejor que alcanzar eso que no sea a través de la oración y de la lectura de la palabra y de la constancia. Algo que Dios me está ministrando y mucho, hermanos, en este tiempo es la perseverancia y la constancia. A veces nosotros creemos que Dios va a hacer algo en nuestras vidas porque nosotros hemos hecho un gran evento, porque nosotros hemos hecho alguna gran actitud o hemos tenido una gran idea. Pero Dios muchas veces está mirando en tu vida, en mi vida, la perseverancia y la constancia. Estar ahí cada día, cada domingo, cada miércoles, cada día de la semana, la constancia, un día tras otro en el Señor. Bueno, ese es uno de los puntos. El otro de los puntos, muy importante, que en este caso no está aquí, no está en el texto que nosotros hemos leído, pero sí que es así, porque estuve mirando, es que el barro, para poder ser trabajado por el alfarero, tiene que sufrir una especie de limpieza. Porque si el barro va de la cantera, ¿no?, o del sitio donde se recoge el barro directamente a la rueda, el alfarero no podría trabajarlo, el material no sería de conformidad,
y haría daño a las manos del alfarero. Y aquí saco para nosotros algo importante. Tú y yo somos barro, lo dice la palabra. Y el alfarero muchas veces está trabajando y sacando cositas de ahí. Eso se llama santificación. Significa que tú y yo somos llamados a la santidad. ¿Somos perfectos? ¿Tú eres perfecto? Ni yo. Más bien me acerco a toda la imperfección. A veces me da asco a mí mismo de lo pecador que soy. Pero Dios en su gran misericordia nos ha alcanzado y está ahí cada día sacando cositas. Porque dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si conocer la voluntad de Dios es algo importante en nuestra vida espiritual, la santidad también es muy importante. Y la Biblia dice que nosotros somos santos en Cristo Jesús, pero también dice a la vez que estamos en proceso de santificación. Pablo dice lo siguiente, no es que yo ya haya alcanzado, sino prosigo a la meta, voy caminando, estoy esforzándome, voy trabajando, estoy haciendo lo mío y Dios está haciendo lo suyo. Y Él está limpiando el barro, preparándolo para moldear según su voluntad. Entonces la santidad y la santificación en nuestras vidas son muy importantes. Pero quiero decir una cosa, hermano. Para que Dios saque cositas, piedrecitas, cosas de nuestra vida, Dios nunca, jamás va a imponer o obligar nada en nuestras vidas. Él viene como gran caballero que es, y si nosotros permitimos, Él saca la basura del pecado de nuestras vidas para darnos santidad, para vivir en santificación. Entonces, la Biblia dice algo muy importante: huid del pecado y de la apariencia del mal. Si algo no agrada a Dios, no puede ser bueno para mí, ¿verdad? Pero eso no se trata de que la santidad es un proceso entre tú y Dios, entre yo y Dios. Es cuando Dios te habla, cuando Dios te ministra, cuando Dios te ayuda, cuando Dios está haciendo una obra. A veces nosotros pasamos procesos muy duros en la vida porque tenemos cosas incrustadas en nosotros, en el corazón, en el alma, en la mente, y para arrancarlas, si Dios la arrancara de tirón, incluso podría matarnos, pero no, lo hace en un proceso en que saca todo lo que no está bien. Y muchas veces en esos procesos estamos nosotros en medio de dolor, sufrimiento, cansancio, desesperación, desánimo. Pero en este proceso que a veces no entendemos, en esos procesos Dios está limpiando nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, y está trabajando en nosotros y haciendo de nosotros un barro moldeable. Una vez que nosotros conocemos la voluntad de Dios y buscamos vivir en el centro de la voluntad de Dios, una vez que nosotros buscamos santidad y vivir en santidad, el barro está preparado para transformarlo en una vasija, lo que dice el texto, ¿no? Bueno, el alfarero cogió el barro, lo moldeó, pero se estropeó y hizo de esta vasija una vasija nueva. Y dice Dios, ¿no puedo yo hacer eso contigo también? Una vez que el barro está preparado, Dios coge este barro y lo transforma en una vasija. En nuestros días, quizá nosotros no comprendamos el valor que tiene una vasija en los tiempos de Jeremías. Porque hoy nosotros vamos al chino, al súper, donde sea, todo es plástico, y cogemos el cacharro que queremos, sea de plástico, de aluminio, de hierro, de lo que sea, lo compramos, se lo llevamos a casa y
lo que nos imaginemos está en venta para comprarlo y llevarlo a casa. Pero en los tiempos de Jeremías no era así. Si tú querías una vasija, tú tenías que ir al alfarero, pedírselo que la hiciera, y si tú querías algo especial, tenías que esperar que la hiciera y no te iba a salir barato. Incluso muchos ni tenían vasijas de barro porque era algo que a lo mejor no podía pagar. Entonces, la vasija era un objeto, o eran objetos en la casa de la gente muy útiles. Tenían su utilidad, su función. Cuando Dios coge el barro y lo transforma en una vasija, que somos tú y yo, una vasija nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús, es para que tú y yo seamos útiles. No es para decorar una estantería o una pared. No, las vasijas del Señor son vasijas útiles. No, en el reino de los cielos no hay nadie inútil, porque todos somos útiles al Señor. A veces también nosotros nos equivocamos pensando que solo hay utilidad en la vida del Hijo de Dios si está aquí tocando, cantando, recogiendo la ofrenda, o ahí en el portátil, o haciendo algo dentro de las cuatro paredes del local de la iglesia. Pero yo quiero decirte una cosa, hermano. Nosotros somos más útiles ahí afuera que aquí dentro. No me entiendas mal. Aquí tú y yo somos muy útiles al Señor como hijos de Dios y como familia del Señor y como iglesia de Cristo. Pero quiero decirte una cosa, que donde Dios quiere usarnos más no es dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia. Y tú eres vasija útil. Pero ¿sabe qué? El barro, después de moldearlo por el alfarero, si simplemente se pone en una estantería y no se hace la cocción en el horno, se rompe. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que esta vasija de barro, y el barro es algo bastante frágil, tiene que pasar por el fuego para poder transformarse en algo bonito y que tenga resistencia. Para que eso ocurra, tiene que pasar por el fuego. Y tú y yo somos llevados al fuego en la vida con Cristo también. El fuego de las pruebas, de las dificultades, y el fuego nos hace madurar. Si yo te pregunto, porque conozco prácticamente a todos vosotros, sé que algunos están más, otros menos, pero seguramente algunos muchos años en la presencia del Señor, yo puedo hacerte una pregunta que yo la voy a contestar con mi propia experiencia. Seguramente que hoy por hoy tú eres una persona mucho más madura en el Evangelio de lo que eres cuando recibiste a Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, por lo menos deberíamos. Hemos aprendido un montón de cosas, pero muchas de ellas fueron por el fuego del Señor. Pero el fuego no es solo prueba, sino que también el fuego, nosotros sabemos, es representación del Espíritu Santo del Señor, es representación de la unción de Dios en nuestras vidas. Y la unción del Señor no es poder para que Dios use mi vida desde una plataforma. La unción de Dios sobre tu vida y mi vida es el poder de Dios para que Dios me use a mí como vasija útil a donde quiera que yo vaya. Amén. Y entonces el barro, el simple barro cogido de un sitio, transformado, limpiado por el Señor, se convierte en una vasija útil y resistente, en una persona madura que puede ayudar a otros. Entonces, a través del fuego, tú y yo maduramos.
Porque para vivir y alcanzar el propósito hay que pasar por el proceso. El fuego para endurecer la vasija tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios es mejor que tu tiempo y mi tiempo. Y ahora por último, y no menos importante, esta vasija que ahora está moldeada, está limpia, tiene resistencia, ahora ella va a llevar dentro de ella algo. Porque está hecha para que yo pueda guardar cosas ahí dentro. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, y que es muy interesante que se guardaban dentro de las vasijas, era el aceite. Y el aceite también representa la presencia de Dios en la unción. Y algo muy interesante, muy importante para nosotros que podemos ver, que ocurre en que cuanto más tiempo el aceite está dentro de la vasija, aunque ella está endurecida por el fuego, cuanto más tiempo el aceite está dentro de la vasija, el aceite se va metiendo poquito a poco dentro de los poros del barro y al final no se puede separar el barro del aceite. Y este es el proceso de la presencia de Dios en nuestras vidas. Se trata de que la naturaleza de Dios esté tan impregnada en nuestra vida que no se pueda diferenciar entre lo que somos nosotros y lo que es Dios en nuestra vida. Y si crees que estoy diciendo algo raro, podemos ir a Hechos 2 y leer el texto donde la palabra de Dios dice en el Pentecostés y después del Pentecostés, ellos decían que el pueblo miraba a la iglesia, los contemplaba, veían que ellos tenían algo diferente, algo de parte de Dios y su vida había sido transformada. Entonces, algo importante que nosotros también tenemos que buscar cada día y es que Dios nos llene de su presencia, del aceite de la unción y derrame sobre nuestras vidas más de Él para que vivamos menos de nosotros mismos. A veces no te cansas de ti mismo, hermano. Sí, yo a veces me canso de mí mismo. Y todas las veces que yo me canso de mí mismo, yo voy al Señor y digo, Señor, más de ti y menos de mí mismo. Porque ¿sabe lo que pasa con nosotros, hermano? Es que siempre estamos con los mismos errores, con los mismos fallos, con las mismas quejas, que no lleva a ningún lado, que no produce nada, cuando en realidad nosotros permitimos un poquito que Dios se meta en nuestra vida, se meta en nuestro diario de vivir y use nuestra vida de alguna manera, sea la que sea. Ves y sientes en este momento que eres una vasija útil en la mano del Señor. El Evangelio no es complicado. El Evangelio lo complicamos nosotros. De hecho, la religión no soporta la sencillez del Evangelio. La tiene que complicarla. Pero el Evangelio es sencillo. Nuestro Dios es sencillo. Y siendo sencillo no significa que no es poderoso. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que ser en la presencia del Señor es sencillo. Y el barro es un material muy sencillo. Es el más simple y el más abundante en toda la tierra. Y Dios quiere que tú y yo seamos así. Te invito a que